Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno es poder estar una vez más, un miércoles más, para poder aprender de la palabra. Bien, la enseñanza de este día es el altar del incienso. Y esto está en Éxodo 30, del 1 al 10. Así que quiero pedirle que me acompañe. Amén. Éxodo 30, del 1 al 10. Seguimos aprendiendo sobre el tabernáculo de Moisés. Y hoy vamos a hablar del tercer mueble que estaba dentro del lugar santo. Estudiamos primero el candelero o el candelabro de oro y que tenía sus 7 lámparas. La enseñanza pasada vimos la mesa y los panes de la proposición, que la palabra es proposición, el significado es algo constante, y esto hablaba sobre el alimento, la provisión de Dios, y cuando Israel ya pudo comer de la tierra, en la tierra de Canaán, es cuando el Señor cesó el maná. ¿Por qué? Porque ya había trigo, ya podían hacer pan, etc. Entonces, acompáñeme, como siempre le digo, tenga un cuaderno para anotar, su Biblia, para poder aprender, porque necesitamos aprender, hermanos. El altar del incienso, Éxodo 30, del 1 al 10. Harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Ya hemos explicado que dice que era de madera de acacia cubierto de oro, de las dos naturalezas de Cristo. Amén. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado, quiere decir que por cada lado era de 1 codo. Recuerde que la conversión es 45 centímetros. Para que usted tenga una idea, para que usted pueda entender, era 45 y era cuadrado, y dice que será, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Como una idea es como cuando usted tiene una mesa, pero pareciera como que es un banco. Para que un ejemplo, no sé cómo se le llaman a ese tipo de mesas que usted las tiene, pero no es una mesa como de centro o una mesa de noche, sino que es más alta. Entonces, para tener una idea, dice el versículo 3, y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Hará las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará. Oiga, y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para la expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Entonces, el altar del incienso se encontraba en el lugar santo
frente al velo. Se usaba para quemar el incienso especial de Dios y era símbolo de adoración y de una oración aceptable. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos permites, Señor, poder aprender de tu palabra. Señor, abre nuestro entendimiento, trae de tu revelación. Atamos, Señor, y sujetamos todo estorbo que quiere interferir, que quiere interrumpir con tu palabra. Amén. Entonces, este era el tercer mueble en el santuario, en el extremo del lugar santo, cuando se iba a entrar al santuario interior, es decir, al lugar santísimo. Entonces, recuerde que la tienda estaba dividida en dos, el lugar santo y el lugar santísimo, y lo que dividía a estas dos habitaciones era el velo. Entonces, el altar del incienso estaba frente al velo. Y ahí con un fondo de elaboradas cortinas se hallaba este altar. Y cuando el incienso ardía sobre él, su fragancia llenaba las dos cámaras y las perfumaba. Amén. Mire qué interesante esto, ¿verdad? Ese incienso que quemaba llenaba de olor ambas. Deme un momento, por favor. Amén. Amén. Teníamos ahí un problema de feedback. Bueno, sigamos. Entonces, este mueble, al igual que la mesa de los panes de la proposición, era hecho de madera de acacia cubierta de oro. También tenía una corona, al igual que el altar de bronce, contaba con 4 cuernos. Estaba la mesa y era de un codo era un cuadrado de un codo y de 2 cuadrados de ancho. Y en las esquinas tenía unos cuernos. Amén. Es para poder entenderlo, ¿verdad? Entonces, en cada esquina había un cuerno. Medía un codo de ancho por uno de largo y 2 de altos. Y muchas personas les dan distintas explicaciones a las medidas de los diferentes muebles. Lo cierto es que el tamaño no tiene mucha importancia como su hechura. La razón mayor de los diferentes tamaños consistía en el uso que se le daba a cada uno de ellos. Claro, el más grande era el altar de bronce y era por los holocaustos que allí se ofrecían continuamente. En cambio, este mueble era más angosto que los demás, por lo que aguantaba, por lo que sostenía o por lo que contenía. Entonces, que fuera más pequeño que otros muebles, en ningún momento era menos importante que los demás. ¿Por qué? Porque todos tenían un propósito dentro del tabernáculo. Asimismo sucede en el pueblo de Dios. Probablemente algunos tengamos más responsabilidades que otros, pero eso en ningún momento significa que alguien es superior a otro. Lo único que tenemos son responsabilidades. ¿Por qué? Porque tanto el pastor como un líder, como el servidor o como el que se congrega, ante Dios somos iguales, pero en responsabilidades son dos cosas muy diferentes. Entonces, así como lo dice allá la epístola de Corintios, capítulo 12, del 18 al 28, ¿verdad? No todos los miembros tienen la misma función, pero todos son importantes. También la combinación de madera y oro representan a Cristo como hombre y como Dios. Esto lo hemos explicado ya en algunas enseñanzas.
Este mueble se encontraba directamente al frente del velo, en el lado occidental del lugar santo, al mismo frente del arca del pacto. Y estos estaban separados únicamente por el velo. Quiere decir que en el lugar santísimo estaba el arca y aquí estaba una cortina que es lo que dividía para no ingresar. Al lugar santísimo solo podía ingresar una vez al año el sumo sacerdote. Nadie podía cruzar eso si no era el día que se tenía que hacer. Y entonces, enfrente a esto, lo único que dividía era esa cortina. Pero aquí estaba el altar del incienso y el arca del Señor. Fíjese que también nos dice que tenía unos anillos. ¿Para qué servía esto? Bueno, se ponían los anillos, 2 a cada lado, se metían las varas y esto facilitaba a la hora de cargarlo, para transportarlo, era mucho más eficiente. Y es posible que fueran solo 2 anillos y si es así, entonces se podía ver una simbología de los 2 intercesores. Cristo, que lo podemos ver en Romanos 8:29. Algunos dicen que probablemente eran solo 2 en medio y otros creen que iban 4, ¿verdad? Porque dice en el 30, antes de pasar a Romanos, en el Éxodo 34 dice, le harás también 2 anillos debajo de su cornisa. Entonces, pero la cornisa, entonces algunos dicen, no, eran 2 por cada lado y otros dicen, no, solo 2. A sus 2 esquinas, a ambos lados suyos. Entonces hay unos que dicen que sí, otros que no. Bueno, pero si solo hubieran sido los 2, vemos la simbología de 2 intercesores. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el segundo sería el Espíritu Santo, y mismo en Romanos, pero 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos. Con gemidos indecibles. Entonces, hablando de la cornisa o corona, como en algunas traducciones, esta estaba en la parte superior alrededor para sostener el incienso, de modo que no cayera al suelo. Ya estudiamos, ¿verdad?, el significado de una corona y lo que representa. Cristo, nuestro sumo sacerdote, ha sido coronado de gloria. Hebreos 2:9. Pero también era para que nada cayera al suelo. Entonces, así Cristo, coronado de gloria y honor, intercede por nosotros continuamente. Padre, quiero que todos los que me has dado estén conmigo. Padre, quiero que la fe, ¿verdad?, la fe no falte. Padre, quiero que mis hijos salgan triunfantes. Amén. Eso es el deseo del Señor. Y vamos a leer Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces, aquí vemos a un sacerdote real. Amén. Nuestro sumo sacerdote. Y eso a usted y a mí nos convierte en sacerdotes del Señor. Y en el Señor, es decir, en Cristo, es donde nosotros podemos venir ante la presencia de Dios coronados. Pero es en Cristo. Amén. Ahora, fíjese que el altar
nos habla del poder de la oración de intercesión, de la alabanza y la adoración. Ahora, aquí vamos a ver algo referente a los cuernos. Amén. ¿Por qué tenía estos cuernos, uno a cada lado? Eran untados de sangre de las ofrendas por el pecado, tanto de los sacerdotes como el pueblo, y eran 4, uno a cada esquina, apuntando a los 4 puntos cardinales y a los diferentes campamentos de Israel. Recuerde que habían unos campamentos al norte, otros al sur, otros al oriente, otros al occidente. También hemos visto en la simbología el número 4 como los evangelios. Pero vamos a leer para entender un poco más. Levíticos 4. Levíticos 4, 17. Oiga lo que dice 4, 7 y 18. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y 4:18, y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová. ¿Por qué delante de Jehová? Porque el arca, ahí estaba la presencia de Dios, delante de Jehová, en el tabernáculo de reunión. ¿Y cuál era este mueble? El altar del incienso. Y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión, que es lo que leímos en Éxodo 30, versículo 10. Y sobre sus cuernos, aquí está otra vez, ¿verdad? Hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Y podemos observar este proceso que es maravilloso en Levíticos 16, versículos del 15 al 19. Amén. Levíticos 16, del 15 al 19. Dice la palabra: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. 17. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre. Oiga, qué importante esto. Mire lo que sucedía. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará. Y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrillo, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Entonces, en el día de la expiación, después de haber esparcido la sangre del becerro y del macho cabrío sobre el propiciatorio, y habiendo purificado el lugar santísimo de todas las rebeliones y de todos los pecados de los sacerdotes, porque no solo era del pueblo, hermanos, sino que de los sacerdotes y del pueblo, entonces ahora el sumo sacerdote se encuentra
solo en el lugar santo. ¿Quién hacía esto? El sumo sacerdote. No lo hacía el sacerdote o un sacerdote. Y entonces estaba solo en el lugar santo frente al altar del incienso que está delante de Jehová, que es el estar enfrente del arca, y el propiciatorio en donde estaba la presencia, ¿verdad? Esto lo podemos ver Levíticos 4:7. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Amén. Entonces, el altar del incienso aromático está en el tabernáculo de reunión delante, porque no quiero parecer repetitivo, sino que podamos entender por qué estaba allí. Es que todo tenía un propósito. Amén. Entonces estaba delante de Jehová. En otras ocasiones, el ofrendante o sus hijos estaban presentes durante el proceso de la matanza del animal. Pero Aarón en este momento estaba completamente solo y tenía que hacer todo el proceso sin compañía y sin ayuda de nadie. Tenía que llevar la sangre, tomar las brasas del altar, llevar el incienso y estar de pie en la presencia de Dios. Y en este momento ni su hermano, ni sus hijos, ni los demás sacerdotes, ni nadie podía acompañarlo. Ahora, imagínense por un momento que la presión tuvo que haber sido fuerte. ¿Por qué? Al rodar aquel velo y entrar al lugar santísimo ante la presencia del Todopoderoso. Y era muy claro. Ahora, ¿qué presión habrá sentido el sumo sacerdote? En este caso, el primero que fue Aarón. Pero, ¿qué presión habrá sentido el sumo sacerdote cada vez que entraba? Y si no se había santificado muy bien, pues estaba la posibilidad de que muriera. Increíble, ¿verdad? Hermanos, quiere decir que al sacerdote se le demandaba una vida de santidad. Al sumo sacerdote se le demandaba una vida de santidad increíble. Y nosotros que tenemos a Cristo dentro, muchas veces no le damos importancia a lo que es vivir en santidad. Amén. Ahora, recuerda cuando el Señor sube al monte y lleva a unos discípulos a orar. Y qué difícil fue porque los mismos discípulos no pudieron velar ni tan siquiera una hora. Y en el momento en que gotas como de sangre brotaban de su frente, sus discípulos no estaban allí. El Señor estaba solo. Y aunque caminó al Calvario, lo abandonaron. Él fue solo a la cruz. Ni aún los ángeles podían socorrerlo. Y hasta el Señor, hasta el Padre tuvo que apartarse de él. ¿Por qué tuvo que apartarse de él? Porque él se había convertido en pecado por nosotros. No es porque el Señor lo abandonó. Sí, como muchos cuando dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y dicen, ay, hasta su propio Padre lo abandonó y no lo quiso. No, porque no puede haber comunión entre la luz y el pecado, entre la santidad y el pecado. Y Él se hizo pecado por nosotros. Y en ese momento, cuando sucede todo esto, ¿cuál fue la muestra? Hubo tinieblas. Y entonces Él lleva a cabo todo esto por la expiación de la humanidad y aún por sí mismo. Pues Él voluntariamente se hizo pecado.
llevando el pecado sobre él de todo el mundo. Amén. Entonces, el sumo sacerdote, Aarón, tomaba la sangre de los dos animales y la ponía sobre los cuernos de este altar y esparcía la sangre con su dedo 7 veces. Los limpiaba y los santificaba. Entonces, así terminaba de expiar el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, aquello que representaba a Cristo ya había sido expiado. Es lo mismo cuando el Señor en la cruz dice, consumado es. ¿Por qué? Porque vino, se puso la sangre y después se limpió y se santificó. Cuando el Señor muere por nosotros, su sangre es derramada. ¿Qué trajo la sangre de Cristo? Perdón de pecados, limpieza. Y entró una santificación instantánea y después una santificación progresiva. Entonces, aquel que está representado en el altar de bronce o de los holocaustos, que es Cristo Jesús, ahora entra en la presencia del Padre con su sangre, ya no con olor de grosura, sino como incienso aromático, como el que es digno de ser nuestro intercesor, nuestro abogado. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Cristo terminó su expiación cuando llevó sobre sí el pecado de toda la humanidad, porque Él se hizo pecado. Ahora le toca al hombre allegarse al altar de los holocaustos para que sus pecados sean expiados, pues ya Cristo preparó el camino. Hermanos, hay una diferencia entre nuestros pecados anteriores y con los pecados que hoy cometemos. Cuando venimos a Cristo, el Señor quita y limpia estos pecados, pero no significa que esta muerte, sufrimiento y este lavamiento de pecados es para también cubrir los pecados que cometamos, porque muchos creen. Hay personas que creen que el Señor ya nos perdonó aún los pecados que vamos a cometer. No es así. Ellos dicen, es que el Señor ya perdonó los pecados que yo voy a hacer el otro año. No, no es así. Él en ese sacrificio quita ese pecado y nos da salvación. Ya no hay condenación. Pero ahora, si nosotros pecamos, tenemos abogado ante el Padre que puede interceder por nosotros para que el Padre nos perdone, porque hay perdón de pecados. Amén. Entonces, y algo más que podríamos decir del altar de bronce es que tenía 4 cuernos que significan poder. Así como Pablo dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. En ese altar, en el atrio, Cristo es poder de salvación para el pecador. En el altar del incienso, que tenía 4 cuernos, Cristo es el intercesor poderoso del cristiano. Hebreos 4, del 14 al 16. Hebreos 4, del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor, cuando Él viene y cuando Él se encarnó, su naturaleza no era una naturaleza caída. Porque
¿a quién venció Satanás ahí en el huerto? A Adán. Entonces, con esa misma naturaleza de Adán es que el Señor se encarna. Él no vino con una naturaleza caída. Y hay que dejar eso muy claro, Él no vino con una naturaleza caída. Él vino a ser el segundo Adán. Vino a sustituir lo que el primer Adán no pudo hacer. Y entonces, en esa naturaleza, que no es la caída, sino a la naturaleza que vamos a ser llevados nuevamente, pero esa naturaleza no caída, sino que en esa naturaleza santa y perfecta, Él es tentado en todo. Dice, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Es decir, Él estuvo en esa situación y fue tentado en todo. Y entonces el 16 de Hebreos 4 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Entonces, si notamos el orden de la lectura bíblica, parece ser que este mueble había sido olvidado, pues se omitió en la lista de los muebles que se dan en los capítulos 25 al 27 del Éxodo. Ahí no lo encontramos, sino que lo venimos a encontrar hasta el capítulo 30. Entonces, pero se menciona en la consagración de los sacerdotes y en este capítulo. Lo antes mencionado nos revela la razón de este orden, pues con este mueble culmina el trabajo expiatorio de Cristo. Tuvo que ser así para que Cristo, que se hizo pecado por nosotros, ahora puede ser nuestro intercesor. Entonces, notemos lo siguiente. El día de la expiación muere por los pecados de la humanidad, haciéndose pecador. En el lugar santo se convierte en el intercesor porque ahora es sin pecado. Y en el lugar santísimo lleva la sangre hasta la presencia del Padre. Es por eso que ningún hombre puede ser intercesor de nadie, por cuanto es pecador. Solo puede ser intercesor aquel que no tiene pecado. Y el único, porque no hay otro, y el único que no tiene pecado es Cristo. Ninguno, no hay otro. No hay ningún hombre ni ninguna mujer. Entonces Cristo fue el único sin pecado que después de entrar en el lugar santísimo con la sangre expiatoria, ahora regresa al lugar santo que está entre el lugar santísimo y el atrio para convertirse en el intermediario entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombres. Amén. Bueno, ahora estudiemos este mueble como símbolo de adoración, porque era de incienso, de ese olor fragante. Sobre él se quemaba el incienso aromático de día y de noche. Acompáñeme a Éxodo 30. Versículos 7 y 8. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Es decir, no había descanso. Los sacerdotes no tenían un día de descanso. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Ahora, nuestra santidad, nuestra consagración, nuestra vida como adoración a Dios es perpetua. Es de día y de noche. También
acompáñenme Levíticos 16, 12. Levíticos 16, 12 y después leemos Números 16, 46. Amén. Levíticos 16, 12 dice, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo. Números 16, 46. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces, de acuerdo a ellas, se cree que el fuego de este mueble venía de los carbones o brasas del altar de bronce. No se podía tomar fuego de otro lugar. El sumo sacerdote quemaba el incienso sobre el altar 2 veces al día, lo cual coincidía con los sacrificios continuos y con la operación de poner las lámparas en orden. Fíjese que en los sistemas politeístas de las naciones orientales, en aquellos tiempos se utilizaba mucho el incienso para agradar a los dioses, cosa que hasta el día de hoy se sigue haciendo. ¿Cómo qué? Representado en cuánta gente pone una vela y mantiene una vela encendida, y eso es adoración a dioses paganos. Amén. Pero la nación de Israel comprendía que para ellos esto representaba la alabanza y la adoración que debía subir a la presencia de Dios continuamente, mañana y tarde, ya que habían sido redimidos por el sacrificio. En Hebreos 13:15 se recoge este pensamiento cuando dice, así que ofrezcamos siempre a Dios. Para este incensario había una receta que no podía ser alterada. ¿De cuál era? ¿Qué es lo que se quemaba, verdad? No podía ser ni imitada para otros propósitos, porque podía causarle la muerte, como a Nadab y a Abiú. Entonces la receta tenía que ser única, no podía ser imitada y no podía ser alterada. Hoy no encontré tal componente, pues yo le voy a poner esto. No, no se puede. Y fíjese que como estamos hablando de una adoración, ahora, ¿verdad? No ahora, pero ¿cuántos años tenemos una alabanza que ha sido degenerada? Ha sido alterada, imitada. Traemos lo del mundo para acá. Entonces, esto nos recuerda las excelencias de Cristo, que nosotros presentamos delante de Dios como la única sustancia de nuestra adoración, siendo que por medio de Él es que podemos adorar a Dios y no hay otra forma. Ahora, ya que el incienso es tanto parte de este mueble como lo es el pan en la mesa o los sacrificios del altar de bronce y el agua de la fuente de bronce, también vamos a ver una breve explicación de los ingredientes, porque es muy importante. Así que acompáñeme a Éxodo 30. Éxodo 30. 34 al 37. Y aquí vemos los ingredientes. Dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás, fíjese, ahí está hablando, mire cómo son las cosas. Está hablando del peso, no está hablando del volumen. Amén. Entonces, una piedra puede
puede pesar 1 libra. Y hacemos esta comparación, ¿verdad? Y 1 libra de algodón, pues tiene que ser una cantidad más grande, pues. Está hablando de peso, no está hablando de volumen. Amén. Porque puede ser algo voluminoso y no tener peso. Puede ser algo muy bonito, pero no ser agradable a Dios. Entonces, repito, el final del 34, Éxodo 30, 34, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte. Quiere decir que había alguien especial para hacer esto. Según el arte del perfumador, había uno que sabía hacer esto. No es que, bueno, cualquiera venga, mire, solo esto. No, 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 no. Tenía que tener un proceso bien mezclado, puro y santo. Entonces era muy importante quién lo hacía también. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso, ¿qué harás? No os haréis otro según su composición. Oiga, te será cosa sagrada para Jehová. Como este incienso, ¿qué harás? No haréis otro según su composición. No se podía hacer para otro. El que se hacía, este incienso que se hacía era única y exclusivamente para eso. ¿Por qué? Oiga la advertencia. Te será cosa sagrada para Jehová. Y el 38. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Ahora, la estacte es un aceite muy oloroso y era obtenido de una planta cuyo nombre era igual. A esta mata no se le hacía corte para extraer el aceite. El mismo nombre explica que ella lo destilaba. Esto nos habla de la espontaneidad que debemos tener para alabar a Dios. El otro ingrediente, la uña aromática. Se extrae de un tipo de mariscos que se encontraba en el Mar Rojo y cuando era molido producía una fragancia. Y aquí podemos ver dos interpretaciones. Puede simbolizar que nuestra alabanza debe salir de lo más profundo de nuestro corazón. Salmo 131. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. O bien que nuestra alabanza debe ser para Dios aún en medio del sufrimiento o del dolor. En una ocasión una persona dijo, de la única forma en que se sabe lo que hay en el corazón de una persona es dándole un martillazo en el dedo. Ahí sale el cobre, hermanos. Ahí no sale el cobre. Nos golpean y se nos sale lo que hay en nosotros. Una mala palabra, en muchas ocasiones. Amén. El gálbano, según se piensa, es una planta de la India y soltaba una resina de sus hojas al molerlas. Amén. Entonces, y por último estaba el incienso puro. Este ya lo hemos descrito en la mesa de los panes de la proposición, ¿se acuerda el olor? Y fue el mismo que aquellos adivinos o magos, como queramos llamarle, llevaron al Señor Jesús cuando sus padres estaban con él en Belén durante su infancia. Hermanos, hay algo muy importante. Cuando llegan estos astrólogos, no astrónomos, perdón. Sí, astrónomos, astrología es otra cosa, no, los astrónomos. Cuando llegan estos sabios, porque eran muy entendidos y conocidos, cuando llegan, dice la palabra que el Señor ya dice que el niño estaba en su casa.
Aproximadamente Jesús tenía ya 2 años. No dice que estaba allá en el pesebre. Amén. Lo que pasa es que no leemos bien la Biblia. Entonces, recordemos que era blanco y amargo y que se producirá al cortar la mata. Hay algo bien hermoso que no debemos de olvidar y es que Dios dice, toma estas especias, las mueles en el polvo fino y las pones delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo me mostraré a ti. Este polvo de incienso fino significa las necesidades de nuestra vida, quebrantada, pero vuelta a unir por Jesucristo y presentada al Padre con cuidado extremo. Porque en el incienso que representaba esa intercesión con el Padre. Tal vez para muchos estos simbolismos carecen de importancia, pero sí contienen lecciones gráficas de gran valor, prohibiendo la idea de ir más allá de los límites de lo que ordena la palabra de Dios, o tal vez de querer agradarle con algo que no sea un evangelio puro, no adulterado, y que contenga la fragancia de Cristo como la esencia de nuestro culto. Tenemos el llamado a aprender de Cristo, que es manso y humilde de corazón, y no ir tras religiones inventadas o cosas que nosotros inventamos dentro del servicio, porque tratando de alterar lo que ya ha sido revelado por Dios para su pueblo. Por lo tanto, el pueblo de Dios no necesita fuego extraño. El altar del incienso solo se podía encender con el fuego del altar de bronce, del altar de los sacrificios. Si alguien hacía algo diferente, moría. Aunque estos 4 ingredientes que se mezclan para formar el incienso aromático son símbolos de la adoración a Dios, representan al mismo Cristo como un olor grato ante la presencia del Padre Celestial. Amén. Bueno, que el Señor añada bendición a su palabra. Espero que haya quedado claro, ¿verdad?, que es este altar del incienso y la importancia. Ningún mueble dentro del tabernáculo era menor en importancia. Amén. Padre, te damos gracias una vez más porque eres fiel a nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Bendícenos. Gracias por hablarnos. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.